No sé si escucharon lo de los despidos masivos, eso fue hace más o menos 6 meses, después de que habían dicho salvamos al hospital. eh, Entramos, bueno, yo en ese caso yo estaba de turno, yo llegué a turno y era como ver un pasillo lleno de gente por rinconcitos, llorando literalmente, pegados a las paredes, diciendo, no, es que nos acabó de llegar un mensaje por celular de que teníamos que ir al 7.º piso a reclamar nuestra liquidación. Fue al azar, o sea, se despidió realmente gente importante y realmente gente que no era tan importante, que eran los que se supone que debían salir, pero fue al azar, fue algo no pensado, fue como que usted y listo. No les avisaron, era realmente triste ver a los trabajadores, sobre todo de servicios generales, que uno sabe que son la gente de pronto más humilde del hospital y que realmente sí necesita ese trabajo, diciendo no, yo llevo 20 años aquí y hoy es mi último día de trabajo y me voy sin un peso, porque realmente así lo sacaron. Yo creo que para mí eso fue un shock emocional horrible. Yo no trabajaba, yo no dependo salarialmente del hospital, pero yo lo sentí así. Porque es que resulta que cuando despidieron a estas personas, por ejemplo, la unidad de cuidado intensivo de recién nacido, que es donde yo estaba ese día, despidieron más o menos, no sé, haz de cuenta que son 10 auxiliares por turno y más o menos 6 jefes por turno. Ese día había una jefe por turno y 2 auxiliares por turno. Entonces yo estaba, pues yo soy estudiante, estaba ahí en mis labores. ¿Qué le toca a uno? Hacer lo que salga. Así usted no sepa, aprenda, mijita, porque el paciente lo necesita. Yo creo que eso ha sido como lo que más me ha impactado. También recuerdo una experiencia que es en nuestras instituciones hay algo que se llama pues Histoflow. El Histoflow va conectado a una sonda que se introduce ya sea por la vagina o por el pene de los pacientes para recolectar la orina. En el hospital a veces hace mucha falta el Histoflow. Entonces lo que nosotros hacíamos era algo que se llamaba guantes Histoflow. Entonces lo que hacíamos era, como no teníamos sondas, pero a veces sí había Histoflow, cogíamos un guante y conectábamos el Histoflow, el guante lo amarrábamos alrededor, en el caso pues de los pacientes hombres más que todo, lo amarrábamos alrededor del pene con esparadrapo, que quedara bien fijo. El Histoflow le cortábamos un dedo al guante, entonces quedaba como un conducto, metíamos el pedacito de sonda que tiene el Histoflow, lo conectábamos ahí, lo amarrábamos con el esparadrapo, entonces quedaba un sistema de manera que el paciente orinaba, se recolectaba un poquito de orina en ese guante y de una vez pasaba al Histoflow. Pero eso es horrible, porque imagínense pegar un pedazo de esparadrapo en el pene de un paciente, después hay que quitarlo, eso duele horrible, y como no se dejan, entonces ese sistema queda ahí por muchos días, entonces recolecta infecciones, la orina se va estancando, huele mal, es incómodo para los pacientes, es un sistema que toca hacerlo, pero es horrible. Mi frustración más grande han sido dos. El primer paciente que tuve, hay algo que se llaman úlceras por presión. Las úlceras por presión son unas heridas que salen cuando los pacientes están mucho tiempo en una sola posición, no se les hace cambios y digamos que el tejido se lesiona por esa presión que se genera. Y cuando yo llegué olía a carne podrida. Era tanto el olor, el señor estaba en la última cama del servicio, ni siquiera pasaban revista por el revista, pues es la revisión que hacen los médicos y los estudiantes de todo. Pasaban por donde el señor y decían, él es un paciente no R. No R significa no reanimable, es decir, si el paciente se para, ahí quedó, no se hace nada, o se hace lo mínimo. Y seguían, o sea, ni siquiera veían la actualización de los estados, de los laboratorios, nada. A mí me asignaron ese paciente, por supuesto. Entonces cuando yo llegué el olor era terrible, habían moscas rodeándolo y bueno, yo empecé a revisar, a bañarlo, tenía 11 úlceras por presión, o sea, ese señor era más úlcera que señor. Tenía una úlcera en la espalda del tamaño de la espalda. La carne no era, el tejido no era verde, no era color así como el de nosotros, sino que era verde, era como cuero quemado, pero no era
cuero quemado, sino que ya era tejido necrótico, totalmente podrido, y se le veía el hueso. Aparte de todo, ya tenía pues se llaman cavitaciones, era terrible. Nadie le iba a limpiar eso a ese señor. Yo no tenía digamos, el conocimiento todavía y la experiencia para hacerlo, pero me tocó hacerlo guiando pues, en guianza pues de mi profesora. Cogimos una cuchilla, empezamos a revisar cada úlcera por presión, a quitar ese tejido, y en ese proceso se rompió una arteria. Entonces me cayó todo a mí, me tocó quedarme ahí como 3 horas después de que ya todo el mundo había salido, haciéndole así a la arteria para que el señor no se siguiera sangrando. El señor muere, no pues por la arteria, sino por otros días después muere. Pero lo que más me frustró fue el abandono que ese señor tenía, porque es que una úlcera por presión es culpa de nosotros, del personal, sobre todo el personal de enfermería. Entonces, imagínense yo, cuarto semestre, entrar, ver eso, yo para qué estoy estudiando esto si así van a dejar a las personas en este hospital. Una de las experiencias más frustrantes ha sido esa. La segunda fue una niña de 8 años, hace 6 meses. Llegué, le escuché los pulmones y pues yo descubrí que estaban llenos de agua. Un pulmón no se llena de agua un día para otro. Un pulmón se llena de agua varios días en un mal estado renal. La niña tenía una enfermedad renal, pero eso es algo que se puede evitar con mucha educación hacia ella y con muy buen manejo, tanto de médico como de enfermería. Yo llegué, escuché, estaban los pulmones llenos de agua, fui y avisé obviamente. Vinieron a revisar, dijeron como que sí, están llenos de agua, tenemos que cambiar el tratamiento. Yo me fui, ya había acabado mi turno. Cuando al otro día volví, me encontré a la mamá y le pregunté por la niña. Me dijo, no, es que ella ya no está en el servicio, a ella la pasaron a la unidad de cuidado intensivo, porque ella ayer hizo 3 paros cardíacos y le dio muerte cerebral. O sea, yo dejar una niña con la que había estado jugando, hablando, la había paseado por el hospital en silla de ruedas, le había ayudado a comer, hoy la dejé bien y al otro día la niña estaba en muerte cerebral sin reaccionar a ningún estímulo, ya con orden de darle cuidado paliativo, o sea, cuidado pues al final de la muerte. Y yo, Dios mío, o sea, de un día para otro solamente por negligencia, porque fue negligencia del personal, tanto médico como de enfermería, que la niña se empeoró de 8 años. Entonces, esas, más que todo, o sea, lo que priman las experiencias es la negligencia del personal. Y pienso que esa también es una de las causas de que el hospital esté así, negligencia, indiferencia por parte de nosotros. Lo más alegre, Sirena. Sirena ha sido lo más alegre. Canguro ha sido la mejor experiencia que ha traído la carrera para mí. Es muy gratificante ver cómo las mamás se sientan al lado y te dicen, ay, venga, no se vaya a ir del turno, que es que yo con usted me siento como tranquila. Con las otras no tanto, pero con usted sí. Es que yo cuando usted no está, yo me voy llorando porque yo voy a pensar que mi bebé se va a morir. O sea, eso es muy gratificante. Es gratificante ver el cambio entre que le das educación a una mamá hoy, que no tiene ni idea qué hacer con su bebé recién nacido chiquitico, y al otro día llegas y le está haciendo todo lo que vos le enseñaste y hasta está educando a otras personas. Yo pienso que eso ha sido lo más lindo de mi carrera, ver cómo simplemente concentrarme, hablar, escuchar a esa persona, dejarla llorar, porque todas se ponen a llorar, es denominador común, es hermoso, es un cambio genial.